Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien en sus casitas. El mundo de Mork les da la segunda bienvenida de esta segunda transmisión, que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Oh, yes. Aquí les presentamos a un invitado especial, Pedro Lanís. Hola, mucho gusto. Me da un gran placer estar aquí en el mundo de Mork en su segunda transmisión. Wow. Sí, sin duda. Sí. Bienvenidos al mundo de Mork. Los 5 asesinos seriales más peligrosos del mundo. Hay millones, ¿no? Sí, así es. Pero vamos a hablar únicamente de 5 asesinos seriales. Y ya vi, por cierto, Adrián, que para la ocasión estás vestido de un buen asesino serial, ¿no? De Sí. la ficción. Y pues yo, como pueden ver, estoy de otro asesino serial, no de la ficción, pero también más o menos famoso, ¿no? Yo vengo de Evan Peters en Jeffrey Dahmer, una historia de un monstruo, creo que se llama, ¿sí? Totalmente. Y yo vengo de Michael Myers. Por aquí lo ven. Aquí está mi máscara, pero no me la puedo poner porque si no, no podrían escucharme con la máscara hablando, ¿no? Ok, sí, pues no. Sí. Entonces, les agradezco muchísimo a Let Music Pro y a Gracias, Crónicas Music. Nocturnas. Gracias, Crónicas. Gracias. Les invito a que sigan su canal de Let Music Pro. Tienen gran contenido de multimedia y musicalización, así como Crónicas Nocturnas. Pueden seguir las grandes historias jamás contadas que los pueden ver en su página de YouTube. Suscríbanse, por favor, a su canal. Oh, yes. Entonces, vamos a comenzar. Ya estoy emocionado. Ok. Ok. La gran pregunta que se han hecho, ¿qué es un asesino serial? La denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 o más días, de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación usual es la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen, aunque no necesariamente la única. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y lo hacen impulsados por alguna necesidad interior imperiosa. Sí, claro. Y así como tú dijiste, hay diferentes motivos. Exactamente. Me Uno de gustaría los- saber ahora tu definición. Sí, claro. Bueno, de los motivos, como dices tú, hay 5 motivos que son los más principales. Hay muchos, Ok. pero 5 son los más abundantes. Los visionarios. Este tipo de asesino serial es donde más abundan los esquizofrénicos, Ok. porque estos reciben el nombre de visionarios ya que su visión de realidad está teñida por el delirio y la fantasía, dentro de los cuales suelen colarse seres irreales surgidos en la dinámica de sus alucinaciones visuales, ¿no? Y auditivas. Usualmente creen cosas absurdas, como que son otra persona, la encarnación de Jesús, la encarnación de Hitler. Oh, Porque ya. por eso se les llama visionarios. Tiene que ver con la esquizofrenia. Sí. O entidades sobrenaturales como Pazuzu me dijo que matara a esa niña y violara a ese niño con un bate, ¿no? O sea, cosas así. Ese es un tipo, ¿no? Los misioneros son los llamados asesinos apostólicos, que creen que están matando por una razón divina. Ok. ¿Ok? Dios me dijo que te matara. Eso es algo muy común, ¿no? Yo creo que mínimo hay 5 asesinos que tienen esa razón. Dios me dijo que te matara, o no, un Dios cristiano, Dios islámico, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente su tipo de víctimas son prostitutas, homosexuales o miembros de cierto grupo étnico. Oh, ya. Ya que normalmente estas de aquí vienen específicamente del odio impulsado por una religión, por cualquier otra cosa, ¿no? Luego están los hedonistas, que son los que por Adanistas. Hedonistas. Por el simple placer de matar, matan. Simplemente disfrutan matar porque ellos pueden como deleitarse. Bueno, y aquí entran diferentes grupos. Ok. Porque hay unos que se deleitan con la búsqueda de perseguir. Hay otros que se deleitan con el proceso. Porque hay uno muy famoso que ahorita vamos a hablar de él, Ok. que es asesino del tipo de proceso. Ok. Pues diferentes cosas, pero eso es más bien por el hecho de matar. Ese paréntesis de quieren matar y que lo hagan, eso les prende mucho, ¿no? Wow. Si no, no se les para. Ok. Sí, principalmente aquí entra lo sexual. Más que en los otros dos. Ok. Pero sí, estos también son comunes. Y el más común de todos, el tipo poder control.
Poder control. ¿Por qué? Porque su principal objetivo para matar es ejercer poder sobre su víctima. Oh, ya. Quieren ese poder. También yo traigo uno que Va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. Es de tipo poder control. Y pues alguna vez fueron maltratados de niños, se sienten impotentes, quieren tener el poder. Tipo poder control. Hay un personaje histórico mexicano que también era un asesino serial tipo poder control, pero yo creo que eso lo hablaremos después. Ok, Bueno. perfecto. Muy bien. Excelente. Pedro, deberías ser criminólogo. Ah, ok. Salud, Pedro. Muy buena Salud. investigación. Gracias. Ok, y vamos, falta más, ¿eh? Falta más. Vamos a comenzar con el top de los 5 asesinos seriales más peligrosos del mundo. Así es. Según el mundo de Mork. Ok. Ok. Empecemos con el número 1, Ted Bundy. Ted Bundy. Nació- El señor guapo Ted Bundy. El señor... Wow, exactamente. el galán. El Hanson, ¿no? Nació en 1946 y posteriormente partió de este mundo en el 89. Ok. Pero vayamos un poquito al tema de él. Fue el autor de 30 asesinatos, según esto, ¿no? Durante un periodo de 4 años, a partir del 74 a 1978. Aunque la cifra de muertes podría ascender a más, lo cual estoy totalmente Sí. de acuerdo, se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver. Todas sus víctimas, al menos las que él confesó, fueron mujeres, jóvenes entre 12 a 22 años, muchas de ellas colegialas, ¿no? Puras chavitas. Sí. De hecho, me estás diciendo un rango de edad de una mujer adolescente. Sí, y yo- 22 años, pues edad adolescente. Exactamente. Ajá, sí. Las embaucaba haciéndose pasar por discapacitado o por alguna persona con superioridad social, ¿no? De hecho, yo leí en algún lado que hubo una parte de su modus operandi donde él se hacía pasar, porque pues obviamente no puedes tener el mismo personaje en todos, pero se hacía pasar por alguien, un británico llamado Ted. Me dio tanta risa eso, Ya, de que no me ya. acuerdo dónde lo vi, de que sí, él decía, o sea, de que no, pues porque sobrevivió la chava, fue una de sus fallidas. Oh, ya, y ya, ya. decía, La del bosque. Ya, Ajá, ya. y dijo, Sí, no, sí. pues le dijo a la policía, alguien llamado Ted. Con ese acento. Así, acento británico. británico. Y que iba en chorcito rosa, o sea, iba de whitezican, ¿no? Así. Oye, pero ese güey siempre andaba en una pulguita, ¿no? En un un carro gachillo. Volkswagen. Sí, yo creo. Siempre andaba, ¿no? Bueno, Creo. pero en ese entonces era más bien como de que la apariencia, porque La sí apariencia. estaba guapo. Estaba guapo, era un hombre muy bien parecido. Y pues yo creo que eso le dio más, ¿no? Tuvo poder más para... Exactamente. Bueno, sin embargo, una vez las asesinaba, las violaba y las desmembraba, lo cual convierte a Bundy en uno de los asesinos seriales más macabros del siglo XX. Y de alguna de sus víctimas llegó a guardar recuerdos como cabezas. Durante sus primeros años de formación tuvo una vida relativamente normal. Fue un buen estudiante y se licenció en psicología y derecho. Uy, con las chicas, imagínate. No, ya te imaginarás. Estudios que le motivaron durante toda su etapa, ¿no? Fue detenido este tipo en el 79 por sus atrocidades. Decidiera autodefenderse en el juzgado, pero con su carisma, por ahí vemos, hay miles de videos en Se YouTube. les llama lengua de plata eso. ¿Lengua de plata? Lengua de plata. A ¿Alguien ver. lengua de plata? Hay muchos asesinos que también son lengua de plata. O sea, que tienen ¿Cómo es eso? la lengua y lo que hablan, todo lo que dicen para la policía, para el juez, para los amigos, para literalmente un policía que te agarra con manos de sangre. Ay, es que yo soy carnicero y pues iba tarde. Y aparte, súmale eso, güey. El privilegio de ser hombre blanco heterosexual en Estados Unidos en esa época. Y republicano. Y República. Sí, no, sí, ¿por eso, qué? eso es totalmente. ¿Qué? Apoyaba totalmente No, al. Sí, no, no él manches. era republicano. Igual que John Wayne Gacy, ¿eh? Que ya Ah, hablaremos sí, de él. es cierto. Era sí, otro es republicano, cierto. ¿no? Ajá. Golpe de pecho de banderita. Pero bueno, sigamos. Este republicano, Ted Bundy, consiguió retrasar varias veces su ejecución. Pero quien terminó justificando, obviamente que pues él era el asesino, ¿no? De Sí. todo lo que hizo, siendo ejecutado
en la silla eléctrica el 24 de enero en el 89. Ok. Con 42 años de edad. ¿Y adivina en qué estado? ¿En dónde? Florida. En Florida. Cuando Florida todavía no lo permitía. Sí, no. Pero habían por ahí decisiones políticas que le convenía al próximo político por ¿Cómo ser... fue ejecutado? ¿Me repites? En Florida Pero, ajá, ¿qué método de ejecución? fue en la silla eléctrica. En la silla eléctrica. Wow. Dicen que él fue el último No es cierto, ¿sí? ejecutado en silla eléctrica. Ted Bundy, el señor Ted Bundy fue el último El gran señor ejecutado Ted Bundy. en la silla eléctrica. El carita. ¿hay algún caso, por ejemplo, qué crimen le pusieron y que se libró? Porque obviamente cuando eres alguien como pues, un asesino serial, no estás bien, ¿no? Y no razonas a veces. No existe el crimen perfecto, no existe una donde no te atrapen, pero ¿hay alguna vez que lo hayan atrapado y que se haya escapado? O sea, de que, Totalmente. de que el gobierno no lo haya metido por eso. Sí. Fíjate que hay un policía local que atrapó a Ted Bundy en una de las carreteras donde él iba manejando en su poderosa Volkswagen. Lo había visto por antes, pero estaba estacionado frente a la casa de unos vecinos, lo cual pensó que era extraño considerando que los padres de la familia estaban fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, el chiste que llegó el policía, lo detuvo, el vehículo, el tipo huyó rápidamente, pero bueno, aquí se llama Hayward, que es el policía. Lo persiguió en su crucero. Okay. Cuando el Volkswagen finalmente se detuvo, Hayward le dijo a Ted Bundy que lo vio conducir muy rápido y pues lo describió tal y como en las fotografías es, ¿no? Con su distinguido cabello negro, sí. Su mirada, su perfil. Pues y luego yo también creo que tenía un perfil muy común, ¿no? O sea, tenía una cara de hombre americano, porque yo lo único que yo le veo así como que pueda diferenciarlo de otros americanos, es la uniceja, ¿no? Tenía las cejas muy pronunciadas. Sí, y yo lo que veía de él es que por más de que lo veía en entrevistas, este tipo no parecía ser un asesino serial. Totalmente. Sí, la historia de todos. Ajá. Lo sé, y a mí me cuesta trabajo al principio saber que este tipo llevaba cerca de 40 mujeres asesinadas y quizá más, saber que él era un asesino serial. O sea, era tan carismático que pues prácticamente todo el mundo podía... Lengua de plata. Sí, exactamente. Aguas con los compañeros de escuela que son lengua de plata porque puede que sean asesinos seriales. Totalmente. Dato curioso. Ok. Inspiró a otro asesino. De acuerdo con varios reportes, un asesino llamado Cody Ackland dijo que se había inspirado en Bundy para cometer sus propios crímenes. O sea, es un asesino que se inspiró en Ted Bundy, ¿no? Sí, también como lo que ahorita traen en Estados Unidos, la masacre de Columbine, que es el santo grial de todos los shooters, los mass shooters, que son los tiradores masivos en Estados Unidos. Sí. Todos se inspiran en este mismo caso que pasó en el 99. Sí, exactamente. Y ellos fueron como que los precursores del mass shooting. Y pues está mal, o sea, está mal eso, admirar a estos cobardes que son asesinos seriales. O digo, ahorita nosotros estamos vestidos de ellos, ¿verdad? Pero pues no es... Mira, la temática del mundo de Mork es... el mundo de Mork. El mundo de Mork. La temática pues es vestirse, ¿no? Del tema. No es porque los admiremos, no es porque pensemos que ellos son santos o algo así. No, son cobardes, como todos los asesinos seriales. Y pues es simplemente para caracterizar, ¿no? Para divertirnos un rato. Así. Y fíjate que, hablando un poquito de la historia de él, antes de culminar, Bundy escapó de la prisión 2 veces. La primera fue en Colorado. Ok. Sí, este güey, desde la biblioteca del edificio en el que se llevaría a cabo su primer juicio, y la segunda fue a través de un agujero en la pared de la prisión. Ya había oído esa historia de cómo se escapó la primera vez. Sí, eso fue en el condado de Garfield. Fue en la biblioteca, porque en ese caso, voy a contar una historia de Ted Bundy. En ese caso, Ted, cuando fue atrapado esa vez, él estudió leyes. Y él decidió ser su propio abogado. Exacto. Entonces, la juez dijo, pues bueno, tiene su derecho como todo americano. Y estaba en la biblioteca estudiando. Pero qué mamada, ¿no? Estaba en la biblioteca estudiando
para pues, defenderse a sí mismo cuando cerró el libro y dijo, esta mamada no es para mí. Y se escapó por la ventana de la biblioteca. Tardó como cerca de una semana para que lo atraparan, Ajá. más o menos, ¿no? Sí, Unos sí. 4 días, no me acuerdo exactamente bien. Lo volvieron a... Bueno, lo atraparon y después todavía escapó. O sea, De nuevo, escapó. Yo no había sabido de un asesino serial que escapara 2 veces. ¿Qué? ¿El gobierno estadounidense siendo incompetente? Totalmente, sí, es verdad. Ay, Bienvenidos, Dios mío. Estados Unidos. Así es. USA. Entonces, bueno, aquí vemos un poquito de lo que se hizo de este ser, de este tipo que logró hacer sus fechorías, matar pues cruelmente a muchas víctimas. No queremos hablar de las víctimas por respeto a ellas, pero sí, este tipo era totalmente lo que dijiste, como la definición hace un momento, Un cobarde. un cobarde, y de plata era un Lengua de plata. lengua de plata. Sí, súper carismático, súper pues lengua de plata, ¿no? A todos con su lengua los convencía, ¿no? Hay una película que me recordó ahorita Y aparte de ser un hombre blanco heterosexual en Estados Unidos, en esa época, Sí. eras el privilegio total. Sí. Y eso sí existe el privilegio de ser un hombre blanco, o sea, y es lo que mucha gente... y republicano. Sí, y aparte republicano, pues no manches, no, hombre, un policía te detiene, un policía boomer, de que mira otro Trump supporter, ¿no? O sea, de que, compañero. Yo creo que este güey... ¿Hubiera votado por Trump? Hubiera votado por Trump. Definitivamente. No, sí, yo lo creo. Totalmente. Sí, por supuesto que sí, Exactamente. por republicano. Ok, bueno, pues ahora pasemos al siguiente número top, que será contigo. Ok, sí, yo traigo a un asesino bastante famoso. Ok. Y famoso por la razón incorrecta, fíjate. O sea, por lo que es famoso es un grano de arena de su vida. Pero antes te quiero platicar de lo que es algo muy interesante que se llama la tríada McDonald. ¿Has oído eso? La triada McDonald, no. Mira, es la que tiene la Whopper, la que tiene papas. No, no es cierto. Ok, no. eso, ok, bien, ok. No, no es cierto. No, mira, la tríada McDonald es a ver, aquí está. La tríada McDonald es un modelo que intenta descubrir los factores que predisponen a una persona para convertirse en un asesino serial. Ok. Son 3 triada por 3, como un triángulo. 3 puntos que la mayoría de asesinos seriales tienen en común, que este señor, ¿cómo se llama? John McDonald. John McDonald. John McDonald. Ok. Sí le puso su nombre a eso. La triada McDonald. La tríada McDonald. Ok. Le pone su nombre a la tríada McDonald y él dice... Para patentarlo. Sí, para patentar. Pues sí, también Garber hizo eso. Muchas empresas han hecho eso. Bueno, él lo hace porque se da cuenta que todos estos asesinos seriales tienen algo en común. O sea, y eso que tienen en común se llama la tríada McDonald. Te la voy a platicar. Ok. ¿Cuál es? Las variables de la tríada McDonald que determinarían el comportamiento de un asesino en serie son estas. La euneris. Suena raro, pero es un trastorno de sueño que se caracteriza por la incontinencia urinaria en edades tempranas. Ok. O sea, miarse en la cama a los 10 años, 12 años. Wow. Así, el futuro delincuente tendría un pasado marcado por esta variable que a nivel psicológico le haría sentir poca confianza en su personalidad al no poder controlar su vejiga. O sea, te meas y después te da ganas de matar. Sí, te dan ganas de matar porque te orinaste A los 5 tarde. años. Ajá, sí. No, 5 años. Bueno, no sé. Bueno, ¿es normal orinarse a los 5 años? bueno, Yo decía ya 13, 12 años, ¿no? más. O sea, Ok, sí, ok, sí, ok. más. Ok. También fomentaría el rechazo social en quien lo padece. Esa es una. Y esta, fíjate que es la menos común. Porque hay unos que tienen las otras dos, pero no esta. Ok. Muchos. La piromanía, la segunda. Ok. O sea, quemar cosas. El niño siente el impulso de incendiar cosas pequeñas, pero al crecer las cosas serían de mayor tamaño y valor. O sea, quemar casas, quemar... Hay un asesino muy famoso, no me acuerdo el nombre, pero es canadiense, que él desde chavo quemaba lugares y luego por su... Como todos estos asesinos, explica el gran... ¿Cómo se llama? El de Mindhunter. Ok. ¿No te acuerdas cómo se llama? ¿El personaje? El hombre de verdad, ¿no? Ok. Mindhunter. Permíteme un tantito. Ok. Hunter. Ahí está. Ok, Holden. No, no es cierto.
Se llama Holden Ford, pero Yeah. en la serie, pero no me acuerdo cómo se llama en la vida real. Él explica que los asesinos tienden a ir al lugar. Jonathan Groff. Jonathan, no es Jonathan cierto. Groff. Jonathan Groff es el actor. El actor, perdón. Sí, sí, Holden sí. Ford. Holden Ford. Holden Ford, bueno, sí, Ah. el personaje. Explica que los asesinos tienden a revivir lo que hicieron. Entonces, este canadiense asesino serial incendiaba cosas y iba de ayudar. ¿A qué ayudo? ¿A qué ayudo? Pero él para observar su obra de arte, ¿no? Su Wow. obra de arte de piromaníaco, ¿no? Eso sí está muy loco. Sí, esa es una de la triada McDonald. Y la última, que es la más común de todas, el maltrato animal. Todos los asesinos seriales famosos les gustaba maltratar a los animales, abrirlos, veían animales vivos o muertos, como veremos ahorita, y los abrían, los modificaban, les gustaba maltratar a los animales, y eso es una parte de la triada McDonald. La triada McDonald no tiene comprobación científica, pero obviamente no está exenta de críticas, ¿no? De que solo tengan dos, de que solo tenga uno, que solo tenga uno, pero con otras características. Pero no, el forense neerlandés, John McDonald, no trata de demostrar que sea científico, sino que trata de demostrar que su modelo hay una serie de características que los asesinos tienen en común. Ok. O sea, es algo muy curioso, es como un dato curioso, ¿no? De que todos estos asesinos tienen la triada McDonald. O sea, lo tienen, ya Sí. es como de base. Sí, entonces si ves que tu hijo tiene alguna de estas, hay que buscarle ayuda, porque todos estos cobardes, y si con la ayuda necesaria yo creo que hubieran podido trascender, ¿no? Trascender y ser personas de bien. Sí, buen punto. Bueno, y en el top número 2, ¿qué nos traes? Ok, en el top número 2 traigo al único e inigualable John Wayne Gacy. ¿Has oído de él? Sí, Claro que Pogo, sí. el payaso asesino. Pogo, el payaso asesino, que es famoso por eso, pero está súper sacado de lugar. O sea, Que es de que fue donde- algo de que minúsculo en Ya. su vida ser Pogo. Más de lo que decía, pero es muy famoso por eso. Es muy famoso por ser Pogo. Porque él era Pogo, el payaso. Es el único asesino serial que era payaso de tiempo completo, ¿no? Algo así. Sí, creo que era su segundo Segundo pasatiempo trabajo. libre, Fue un ¿no? pasatiempo, que era payaso. Era payaso. Ajá. Ok. Bueno, John Wayne Gacy fue un depredador sexual. Y ha pasado a la historia de asesinos seriales como el payaso asesino, como tú dices. Sí. Gacy se ganaba la vida actuando en fiestas infantiles, vestido de payaso, pero también tenía sus otros trabajos. Tenía una empresa de ingeniería, pero ahorita veremos eso. ¿Tú lo contratarías de Sí. payaso? Es que sí. ¿En una fiesta Es que infantil? escuchas la historia y créeme que puede ser cualquiera. O sea, puede ser como una asesino serial, puede ser cualquiera. Este era un hombre de familia, pero a ver, bueno, Sí, ahorita ok, veremos. ok. Ok. Entonces, John Wayne Gacy nació el día de San Patricio en 1942. Oh, San Patricio. Sí. Fue criado católico y le gustaba participar en actividades tipo Boy Scouts y reporte de periódico como un niño normal de los 50. Ok. Hasta ahí todo bien. Una infancia normal de la época, Sí. porque en la época pues, eso era normal. Fue nombrado por John Wayne, el famoso actor de películas de vaqueros, tipo western, Ok. quien fue un héroe de su papá, el que, por cierto, estaba súper decepcionado de su hijo, siempre. A pesar de ser nombrado por un macho de las películas de vaqueros, siempre, John Wayne Gacy siempre fue descrito como un niño débil y afeminado, cosa que el papá despreciaba. Gacy siempre se vivió intentando ganarse el respeto de su papá, cosa que nunca logró, pero lo marcó como persona. Ok. Entonces, la lección aquí es que no nombres a tus hijos como tus héroes porque te pueden decepcionar. No voy a llamar a mi hijo Goku porque no va a ser un héroe, ¿no? Algo así. Ok. Buen punto. Me lo Sí. guardaré en la bolsa. Ok. Y su papá, pues, como un padre de los 50, le pegaba todo el tiempo, siempre. Que repito, pues eso es una infancia normal para los 50. Tu papá te pegaba, pero pues en esos años en Estados Unidos pues, era más normal, ¿no? Pero este señor no era buen padre. Sí. Su papá le pegaba todo el tiempo. Si Gacy dejaba algo fuera de lugar, o un plato sucio, o unas herramientas afuera, órale, golpiza. Wow. Recibía golpiza. El papá le decía maricón, queer, puto y fruit picker. Yo nunca había oído esa palabra. Fruit picker. Yo también sabía que le decía gordo. Gordo, sí, pues sí. De hecho, él nunca pudo participar en eventos de fútbol americano, ni nada de eso. Y eso hizo que su papá dijera, ¿sabes qué? Puto. Porque por su sobrepeso. John Gacy desde John Wayne Gacy, desde joven, desde niño, tenía sobrepeso y pues no podía hacer nada que un niño normal de los 50 hacía. Pero sí, no había oído yo nunca fruit picker, significa recolector de fruta. Recolector de fruta. Fruit picker, recolector de fruta en inglés. Ok, es como un insulto, ¿Para un gay? chiste Tal vez. local de Estados Unidos, puede ser. Sí, bueno. Ok. Gacy nunca pudo detener el abuso de él, ni de su madre, ni de sus hermanas, porque también las abusaba.
Y el padre pues era abusador con la mamá, él veía que le pegaba a la mamá y a las hermanas y él nunca pudo hacer nada. Pero el hecho de que él nunca pudiera hacer nada generó que en su personalidad se privara del control, o sea, del control de su vida. Y en psicología esto se llama omnipotencia. Ok. Omnipotencia es el poder hacer algo y tener el control de tu vida, de tus pedos, de tus propios pedos. John Wayne Gacy nunca tuvo esto. Ya. Entonces, pues eso lo marcó. Ujú. Lo marcó y pues vamos a ver que esto es la razón por la que él mataba, ¿no? Toda su vida tuvo una lucha contra su sexualidad, con quien él afirmaba que era ser, y cito, él decía odiar a los homosexuales y no ser un fruit picker. Ok. Él decía eso. Fruit odio picker. a los homosexuales, yo no soy un fruit picker. De hecho, una vez su papá lo encontró con ropa interior de su mamá y él decía, es que me gusta mucho la textura. Y ahora le golpiza por gay. Oh, Dios. Sí, por gay golpiza. Y pues también te digo, no podía jugar fútbol, nada. Y toda su vida su papá estuvo decepcionado de él. Y un fruit picker. Era un fruit picker. Ok. Un recogedor de frutilla. Ok. Bueno, con 18 años, John decidió poner tierra de por medio en su familia y se trasladó a Las Vegas, Nevada, donde comenzó a trabajar como conserje en una funeraria. Este trabajo acrecentó su fascinación por la muerte, pues eliminó de su mente, bueno, los psicólogos estipulan que ese trabajo eliminó de su mente el tabú acerca de estar cerca de un cuerpo inerte. Estar cerca de cadáveres, ¿no? ¿Cómo qué edad tenía ese güey cuando andaba? Sí, Tenía claro. unos 20 y tantos años, no sé. ¿Qué edad tenía? 18 años. Oh, ya. 18 años se fue a Nevada. Ya. Ajá. Bueno, logró graduarse de una escuela de negocios y en 1964 contrajo matrimonio con Marilyn Myers, con la que tuvo 2 hijos, y la familia se mudó a Iowa, donde John dirigió varias franquicias de la cadena KFC que eran propiedad de su suegro. No mames. O sea, Sí. todo era muy normal. Trabajaba en KFC, tenía esposa, 2 hijos, una casa. Él era la vida. De hecho, cuando trabajó en el KFC para su suegro, ya casado, su papá por fin le dijo que estaba medio orgulloso de él. Medio, nada más medio. orgulloso de él. Medio, digamos un Sí. 40%. Estoy, hijo, orgulloso un 40%. Porque que se había equivocado y que ahora trabajaba en un KFC y estaba casado. Que estaba medio orgulloso de él. Vaya. Hijo, estoy orgulloso de ti porque ya sabes la receta secreta del ya. KFC. Ya te sabes la receta secreta, ya tienes... Bueno, también Tienes el medio orgullo de tu papá. el medio orgullo de tu papá. Pero Y la fíjate, bendición. estaba La orgulloso- media bendición, ¿no? Estaba orgulloso de él porque trabajaba en un KFC. O sea, la barra del éxito estaba muy bajita en esos tiempos. Trabajaba en un KFC, no era gerente de nada porque ya fue gerente después. Pero su papá lo vio trabajando en el KFC, normal, tenía esposa, 2 hijos. Estoy orgulloso. Ok, ya. Bueno, Le cumplió el papá. sí, le cumplió. Pues John Wayne Gacy se convirtió en un miembro reconocido y también admirado de su comunidad. Pero nada más lejos de la realidad, John tenía 2 caras. La del vecino amable y la del vecino que llegó a transformar el sótano de su casa en una especie de lugar donde cometía todo tipo de ilegalidades. Precisamente su estatus social fue el que le facilitó el acceso a menores, los cuales convencía para mantener relaciones sexuales. Oh, ya. Ok. Pero vamos poco a poco. Ok. Primer ataque de John Wayne Gacy. Su primera condena, que no fue un asesinato, irónicamente. El primer ataque le dijo a un joven llamado Mark Miller, que era de la congregación católica, porque ya John Wayne Gacy, todo el mundo estaba casado y trabajaba 2 horas al día para no estar con su esposa. Ah, ok. ¿Por qué? Porque, volvamos pies en la tierra, era un hombre homosexual en los 60, 70 De closet. de closet. Obviamente, pues no. O sea, y era muy bien sabido que en la congregación católica donde estaba, acosaba a los chavitos. Oh. Pero los de la congregación, así. Sí, tapados con una buena venda. Sí, una buena venda porque no, pues, no. No pues quería. X, pero todo el mundo sabía. Y fue uno de estos jóvenes llamado Mark Miller que le dijo que le iba a enseñar un truco de magia. Y le dijo que lo iba a enseñar a amarrarse y desabrocharse. Entonces John Wayne Gacy se amarra, se desabrocha él solo No mames. y le dice, te voy a enseñar a hacerlo. Y entonces lo amarra a él y cuando el joven está amarrado, abusó sexualmente de él Ok. y lo violó. Entonces Wow. ahí nació su primer modus operandi. Su modus operandi fue fue lo del truco de magia. Oye, te voy a enseñar este truco de magia. Te voy a enseñar a desatarte. Y cuando él lo hacía, les decía a ellos de que ahora hazlo tú, lo amarraba y lo violaba. Oh, ya. Sí. Vaya.
Vaya convencimiento. Sí, Qué vaya buen mago, ¿eh? convencimiento. ¿Esta es Ok. tu carta? ¿De que esta es tu carta? Bueno, este es mi pito, ¿no? De que, este es mi pito. Bueno, Ok. Donald, Mark Miller contrataría a sus padres y de estos denunciarían a John ante las autoridades. Fue el ¿Qué fue? primero. El primero que denunció, porque ya este fue su modus operandi. Ok. Tras ser detenido y acudir al tribunal, fue a un examen psiquiátrico, el cual dictaminó que sufría un trastorno de personalidad antisocial. Aunque John fue declarado responsable de sus actos, por ello fue sentenciado a 10 años de prisión. Era diciembre de 1968 y jamás volvería a ver a su esposa y a sus hijos. Oh, ya. Que fue cuando dijeron ya, 10 años de prisión. 10 años. ¿Y qué crees que pasó? ¿salió antes? No, cumplió los 10 años, se acabó todo y ya no hubo John Wayne Gacy. No, pues obviamente no. Hubiera sido perfecto, pero pues la vida no es color de rosas. Transcurrieron los años y como un preso modelo que irradiaba ejemplaridad. Tal vez por esto solo llegó a cumplir 18 meses en prisión. No mames, nada más. De 18 10 meses. años a 18 meses. 18 meses. Lo sacaron por buena conducta. Por buena conducta. Ajá. Wow. O sea, ves a este señor gordito, porque tenía 26 años. Sí. 26 años y ya había boleado niños, ya estaba casado, ya trabajaba en un KFC. 26 años. Y pues lo ves gordito, modelo, bigotón, pues dices, adiós. Vamos a darle chance. Bueno. Y obtuvo libertad condicional con 12 meses de vigilancia. 12 meses de vigilancia nada más. Nada más 12 meses de vigilancia. Sí. Y ahí empezó su ascenso. Sí, ahí empezó su ascenso porque regresó a Illinois, donde nadie conocía sus antecedentes penales, y se volvió a casar con Carl Hoff, una amiga del instituto, que se llamaba Carl, Ok. con un nombre de hombre. Ok. Es extraño ahí. Ok. Bueno, y ahí fue en su nueva casa con su esposa que buscó una casa con un crawl space. Esto es muy importante porque el crawl space en Estados Unidos es un lugar entre la casa y el suelo donde guardas ahí todas las tuberías. Oh, ya. Todas las tuberías, no sé si has visto en películas que se esconden ahí en el crawl space, está la casa un poquito levantada y hay un chorro de tubos en Estados Unidos. Como tipo subterráneo. Y es entre importante comillas. porque ahí cometería sus barbaridades, sus cuerpos, todo, ¿no? Sótano, sí. Sí. Y John, al ser un asesino de... Todo bien ahorita. Pues ya nadie lo conocía, todo bien. Ya se ha ido a otro lugar, a otro estado. Sí, y siguió... Divorciado ya. Divorciado, nueva esposa, pero siguió con chavitos. Le gustaba ir a la estación de buses, O sea, este güey a hacer le su gustaba. modus operandi de nuevo. Ya. Pero, al ser un asesino serial de tipo poder control, él no tenía la necesidad de matar. Los tipo poder control no tienen la necesidad de matar. Los amarraba, los violaba porque él quería tener el control. Y ya los dejaba ir. No necesitaba matarlos. Pero eso cambió el 3 de enero del 72. Ok. Cuando su esposa e hijas estaban fuera de la ciudad, conoció a el primer joven en morir, que fue Timothy McCoy, de 16 años, quien mientras aguardaba en una estación de autobuses donde él solía ir, conseguía a sus jovencitos, John le invitó a dormir a su casa. Y entonces fumaron, tomaron, hicieron cosas de forma de índole exótica y sexual. Fumaron marihuana, tomaron todo, vieron porno y pues, ¿no? Al chavito también le gustó. Ya era el payaso, ¿no? Él No, ya era... todavía no, fíjate, todavía no. ¿Todavía no era payaso? No, todavía no. Esto Ok. fue cuando empezó, porque ya era payaso cuando empezó a matar. Ah. Y esto es antes, esto es su primer asesinato. No mames. Porque a la mañana siguiente Gacy se levanta de su casa con el chavito y ve a Timothy al lado de él con un cuchillo. John Wayne Gacy, mientras lo levantaba. Entonces John Wayne Gacy le quitó el cuchillo y lo empezó a apuñalar en el pecho No. al chavito. Lo empezó a apuñalar. Pues fue defensa propia, ¿no? O sea, lo ve con un cuchillo, órale, de que yo soy más grande, te mato, ¿no? Y eso es lo que él dice. No, espera. Cuando John Wayne Gacy terminó de matar al joven, fue a la cocina y encontró 2 platos en la mesa, porque cuando fue a la cocina, el jovencito que acababa de apuñalar solo lo despertó para darle un delicioso desayuno y huevos en la estufa con tocino, y traía el cuchillo porque estaba picando el tocino. No mames. Sí. Le iba a dar un desayuno de campeones a ok. John Wayne Gacy y darle las gracias, ¿no? No mames. por dejarlo. Y John Wayne Gacy se dio cuenta de eso. Y se arrepintió. Porque dijo, él solo me quería dar las gracias, pero también se dio cuenta de otra cosa que fue muy importante para su desarrollo. Se dio cuenta que cuando lo mató, se vino y se prendió como nunca en su vida lo había hecho. Él después, ya detenido, le diría a los detectives que ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó.
Oh, ya. Entonces se excitó más cuando lo mató por accidente, pero lo mató. Y eso lo prendió como nunca lo había hecho. Vaya. Entonces en su mente despertó un placer psicosexual que ya no había vuelta atrás. Los asesinatos continuaron, su modus operandi era siempre el mismo: convencer a jóvenes con ofertas de trabajo, promocionarles sustancias ilegales o visualizar películas porno, ¿no? Sí, en su casa. Porno en su casa. Y a continuación los dormía con cloroformo, que investigué bien. El cloroformo, según yo, no era mito, que luego, pero son 5 minutos lo que tienes que oler el cloroformo y ya. Ok, entonces son 5 minutos de 5 sufrimiento. minutos de sufrimiento, cloroformo. Wow. Y una vez inconsciente, los jóvenes eran torturados y agredidos sexualmente, pero ahora ya existía la motivación de matar. Porque antes lo hacía, nada más los dejaba ir porque él quería tener poder, un poder que nunca tuvo de joven él, de niño, por su papá y todo eso. Claro. Él quería tener poder, eso lo prendía, pero ahora ya los mataba. Ya. Porque sentía el placer de matarlos. Y ese era su modus operandi, ¿no? Sí, Por ya todo el ahora tiempo. era su modus operandi. Y John Wayne Gacy, aquí es donde entra lo que todos conocen, tenía una gran vida social. Y fue en esta época cuando se inventó la personalidad de Pogo, el payaso, Órale. que asistía a fiestas de beneficencia y de la colonia, pero en realidad pues lo hacía como le confesó a un detective ya después de que lo detuvieron, y cito: cuando eres payaso puedes salirte con muchas cosas. Puedes sentarte a mujeres en las piernas y manosearlas. Y no te van a cachetear ni a pegar. Nadie sospecha de los payasos. Puedes asesinar y salirte con la tuya. Eso sí. Entonces él era su payaso de tiempo, pero nunca mató como payaso, simplemente era un payaso que asesinaba. Creo que es el único que conocemos que asesinó. Y que Un se vestía de payaso. Sí, se vestía de payaso. Maldito payaso. Sí, maldito, un cobarde primeramente. Sí. Y mientras mostraba su cara más simpática, violaba y asesinaba, y de esta forma sus andanzas sexuales prosiguieron mientras permanecía escondido detrás de un disfraz del honorable y divertido payaso Pogo, Ok. que en nada se correspondía con el verdadero John Wayne Gacy, ¿no? Y el fin de John Wayne Gacy fue cuando Jeffrey Reynald, al que John había secuestrado y drogado y agredido sexualmente, lo abandonó en un parque porque fue antes de matar. Ya. ¿Ok? Vale. Él denunció lo que había ocurrido ante las autoridades y pues las autoridades lo ignoraron, ¿no? Pero no desistió. Localizó el coche de John Wayne Gacy y avisó a las autoridades, quienes en un principio lo arrestaron para después dejarle libre. Pero ya lo tenían en la mira. Y si ya lo tenía en la mira, John Wayne Gacy dijo: no, pues sabes que no, me voy a calmar tantito. Pero John Wayne Gacy no pudo contener sus impulsos y volvió a actuar. Esta vez sería pues el principio de su fin, ¿no? Secuestró al joven Robert Pist, de 15 años, a quien había ofrecido previamente un trabajo en su empresa de construcción. Y su madre, que estaba al tanto de este hecho, informó a las autoridades de las últimas personas con las cuales su hijo había tenido contacto. Ok. Y los investigadores interrogaron a John Wayne Gacy, y encontrando múltiples contradicciones e incongruencias, además de un largo historial de antecedentes Vaya. de que ya había agredido sexualmente, ¿no? Que fue una de las primeras, por ejemplo, que... Fue cuando lo detuvieron. Sí. Fue cuando lo detuvieron, y ya después de esta, Carpetazo. ya, lo detuvieron, ya tienen una orden porque ya hicieron la denuncia, ya lo pueden, pero fue por eso, fue porque no se pudo aguantar de su enfermedad y volvió por otro chavito. Si no hubiera sido por eso, él hubiera seguido. Hubiera seguido, ¿no? No se aguantó. ¿Y dónde escondió los cadáveres? Ah, ahí va. Cuando empezaron a revisar, las autoridades registraron su domicilio, el cual desprendía un fétido olor que los vecinos ya habían notado y comentado a John. Ahí encontraron multitud de pruebas incriminatorias y objetos de los jóvenes desaparecidos: documentos de identidad, ropa, joyas. O sea, olía... Sí, olía mal. Olía culero. Mal, Llegabas sí. y ya este güey De que, tenía por hola ahí. vecino, disculpe, ya como que su carne ya se le pasó, ¿no? ¿No quiere que le limpiemos ahí o algo? No, pues era él. O sea, su casa vivía horrible. Y cuando empezaron a revisar la parte trasera del garaje, localizaron un cementerio de cadáveres donde se encontraron los restos de 29 jóvenes en total. No. Y esto, disculpa, no fue en el garaje, fue en el crawl space. En ¿Qué era el donde? espacio de arrastre. Ya. Que es donde están todas las tuberías. Encontraron 29 jóvenes en total y poco después 4 cuerpos más serían descubiertos en el río Des Plaines, a solo unos pocos kilómetros de su hogar, los cuales él confesó cuando lo agarraron. Ya. La cifra ascendía a un total de 33 jóvenes asesinados. Comparado con Ted Bundy, por ejemplo, él asesinaba, pero no dejaba los cadáveres en un solo punto. Tengo entendido que él los dejaba en otro lugar y de repente regresaba para ver. No comía donde cagaba. Exactamente. O No comía sea, donde sí, cagaba. sí. O sea, él sí era listo, pero no, este señor sí, en su propio garaje. Nunca imaginó eso.
Nunca imaginó que el olor molestaría tanto porque él era un hombre ejemplar. Como tú dices, era político. O sea, él se codeaba con la esposa del presidente de turno. O sea, él era lo más bueno y católico de todo el mundo. Yo me enteré que la esposa de este presidente después se sintió avergonzada al enterarse de que había estado posando fotos con este hombre que se hace pasar por republicano también. Entonces, ¿ya ves el nivel de los republicanos? Sí. Bueno, ok. Y a la hora de que fue detenido, John Wayne Gacy se declaró inocente ante el juez, alegando que sufre enajenación mental. Y si bien esta teoría se desmontó durante las sesiones del juicio con los informes periciales. Se desmontó eso, ¿no? Ok. De esta manera, el 13 de marzo de 1980, de hecho, John Wayne Gacy fue sentenciado a muerte por 2 asesinatos. Por 12 ¿Tardaron? asesinatos. El juicio duró media hora en declararlo culpable y tardó hora y media en condenarlo a muerte. Wow. ¿Por qué? Porque tardaron media hora. El juicio fue el más rápido de todo el mundo, pero tardaron hora y media porque había tantos papeleo de los cuerpos de todos los chavos que se tardaron hora y media en condenarlo a muerte. Hora y media en condenarlo a muerte. Es el juicio más corto, yo creo que de cualquier asesino serial. Sí, buen punto. Sí, en Illinois se acababa de reintroducir la pena capital, de hecho. Oh, ya. Y durante los últimos años de su vida se dedicó a vender pinturas y dibujos que realizaba en prisión bajo el apodo de Pogo. Además, concedió varias entrevistas de gran valor forense. Todo finalizó el 10 de mayo de 1994. Ese día John Wayne Gacy fue ejecutado mediante la inyección letal. Y que hubo un eclipse. Sí, ¿en serio? Sí, ese día. No sabía. Sí, un eclipse. Totalmente. Y ese fue el final de Pogo el payaso. Ok, qué triste. Un hombre muy enfermo, la verdad. O sea, y como te diste cuenta, fue del tipo poder control. Él lo que quería era tener el control. Controlar a sus víctimas porque fue el control que él nunca tuvo de niño. Y ahí entra ese tipo de... Porque todo vale, todo en su infancia vale a la hora de asesinar. Qué historia tan loca. Sí, no manches, ¿no? De este payaso. Sí, hay que desconfiar de los payasos. Sí, bueno, no de todos. Ok, pasemos al número 3. Dennis Rader. Ok. BTK. 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 O ATM en español. Atar, torturar y matar. Atar, torturar y matar. ATM, como ATM. la ATM machine de las cestas de cajeros. O los cajeros, exactamente, Sí. en Es que automático. era toda madre. Era toda madre. Toda madre. Ajá. Ok. ¿Quién es Dennis Rader? Dennis Rader fue un asesino en serie en Kansas que asesinó a 10 personas a lo largo de 3 décadas, apodado BTK porque ataba, torturaba y mataba a sus víctimas, ¿no? Cometiendo sus primeros asesinatos en enero del 1974. Casi en la misma época de John Wayne Gacy, ¿eh? En realidad, muchos como Ted Bundy también estaban... Como que se pusieron de acuerdo en cada estado para hacer sus actos criminales, yo creo, ¿no? Había muchos. De hecho, dicen que los 70s, 80s eran la época de los asesinos seriales. Era la época dorada, de hecho. Cuando estranguló a los 4 miembros de una familia, entre ellos 2 niños. Logró camuflar su apariencia como respetado líder de su congregación religiosa, además de un marido y padre cariñoso. Pero también quería su ración de fama, así que escribió una carta a una televisión local en la que decía: ¿cuánta gente, y cito, cuánta gente tengo que matar antes de conseguir mi nombre en el periódico? O sea, él quería fama. Sí, él quería fama. O sea, este güey quería, en su anónimo, decir a todos los medios, conseguir su nombre, ¿no?, en los periódicos. Tras ser detenido en el 2005, confesó sus asesinatos, así como las fantasías sexuales que impulsaron a ellos. BTK fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas en Kansas. Pero ahora pasemos a los datos curiosos de BTK. Ok. Pasemos aquí. Dice que fue arrestado el 25 de febrero del 2005. Actualmente cumple 10 cadenas perpetuas. Estaba leyendo la otra historia de cómo fue arrestado y es de la forma más estúpida que alguien fue arrestado. Ahorita vamos para allá, Okay. exactamente. Todos los asesinatos fueron en el área de Wichita, Kansas, un pequeño condado en donde él disfrutaba de cometer grandes asesinatos. Okay. Y decía que él tenía planes de matar a una 10ª persona más en el 2004. O sea,
antes de que lo atraparan. Ok. O sea, él ya estaba planeando matar más. Disfrutaba vestirse como sus víctimas y tomarse selfies con la ropa. Quiero imaginarme en esa época cómo eran las selfies. Ajá, sí, no, de que todas raras. De hecho, las Polaroid eran las más famosas entre asesinos porque no tenías que ir con nadie a revelarlas. Nadie te las revelaba. O sea, las Polaroid salían así. Sí, en automático. Y que por eran eso los que- asesinos seriales eran los que más usaban las Polaroid. Oye, es el que sale en Mindhunter, ¿verdad? Que cada capítulo te echan un poquito de él. Sí, Y exactamente. que se está vistiendo en el baño así todo de que con cuero Poco a poco. mal. Ajá. Así es. Wow. Que siempre nos quedaremos con La duda, con la maldita duda sea. que esperemos que en la tercera temporada que saquen ya podamos ver Muy qué mal pasará. Netflix, muy mal Netflix. Esperemos que sí. Bueno, según las autoridades, esa era su forma de recrear sus escenas de crimen para revivir ese momento por años, ¿no? O sea, el tipo ya había matado a sus 10 víctimas, Sí. pero ya digamos que... Es lo que dice Ajá. el de Mindhunter. Exactamente. Que recrea el momento. Sí, tomándose fotos con las vestimentas de las víctimas que él guardaba como trofeos. Entonces, otro punto importante, solía recortar figuras femeninas de anuncios de revistas y dibujar cuerdas y mordazas en ella. No manches. Algo como parecido a enfermo. las 50 sombras de Grey. A la máquina, sí. Bueno, 50 sombras de BTK, ¿no? Algo 50 así. sombras de BTK, ajá. definitivamente debería ser llamado así. Dijo que cuando era niño solía matar animales. Ok, ahí estamos viendo un punto de la triada McDonald. De la triada McDonald. Ajá, un punto. Volvemos a ese tema, sí. Estudió justicia criminal en la universidad. Ya te puedes imaginar, ¿no? ¿Justicia criminal? Sí. No manches, justicia criminal en la universidad. Ay, Dios mío, qué Sí, no. ironías de la vida, ¿no? Totalmente. Y fíjate que Ryder, además de eso, era miembro activo de su iglesia y sirvió como líder de los Boy Scouts. O sea, era un padre de familia, él. O sea, totalmente bien. Sí. Era un hombre de bien que no sabemos. Sí, Entonces, y comparado a John Wayne Gacy, este güey no tuvo ningún sufrimiento. O sea, no tuvo un padre que lo golpeara, nada. y Este- de hecho, su hija ya hoy en día sigue diciendo que él fue un buen padre. Sí. Que él nunca le faltó nada, a ella nunca le faltó nada. Él era un padre amoroso y bien. Es que en realidad, él sí fue un buen padre, viéndolo bien. Pero no sabemos por qué este güey le dio ganas de matar. Era asesino de tipo hedonista. O sea, disfrutaba matar. Disfrutaba matar. Disfrutaba el ¿Cómo se llama el esa- acto sexual. ¿Cuál es la definición? ¿Me dijiste? Hedonista, Hedonista. asesina por el simple placer de hacerlo. O sea, es por un placer sexual. No Ya, era o por sea, algo psicológico como otro, ¿no? Como- Bueno, todo es psicológico, pero no fue por algo, algo más de hacer el bien, de que Ya. él se siente Dios, no, ni Nada. de poder control. Él no necesitaba poder, él simplemente las mataba. Wow. Bueno, incluso BTK llegó a ser presidente de su iglesia, la Iglesia Luterana de Cristo. Sí, Dios mío. sí, todo esto. Y pues bueno, por aquí vemos que también... Oye, pausa, ¿no tenían Sí. la iglesia no tenía esas máquinas que te nalgueaban? De ¿cuáles eran la del capítulo anterior? De que era una tortura, ¿no? De que algo sexual, ¿no? Nada, que él fue el que las implementó en esa iglesia. De que te estiraran así en la rueda, de que, mira, es que vamos a poner esto. Quizá las volvió a Sí, sí, implementar, ¿no? A la máquina. Pero también dice que BTK enviaba cartas y pistas burlonas a la policía, hablando de la época del 2003, entre el 2002, y los periódicos durante el tiempo en que él estuvo activo. O sea, él durante algo parecido a... yo lo asemejo con el asesino del Zodiaco. Sí. Que claro, nunca hemos sabido Sino hasta la que fecha. quería la fama. Exactamente. Quería la fama. De hecho, él estuvo a punto, ¿no? De ser como un asesino zodiaco. O sea, de ser completamente anónimo con su fama, o sea, con la fama que le tocaba. Pero pues, por ahí la cagó, ¿no? Sí, no, y de hecho, por ahí varias personas que querían ser famosos en el 2000, en los 2002, 2003, si no me equivoco, cuando BTK regresó, porque estamos hablando de que él se ausentó por casi Se tomaba largos tiempos. largos ¿verdad? tiempos. Tenía Ajá. todo el maldito tiempo del mundo para poder hacer lo que él quisiera. Y él no fue como Gacy, que no pudo aguantar. O sea, él no, él largos era tiempos. alguien Adiós. Ajá. normal. Sí. Disfrutaba de
ver películas en la noche con su familia y luego de podarle el césped en la mañana, ¿no? Era una persona Sí. común y corriente. Entonces, el gran problema de BTK, Dennis Ryder, fue atrapado una vez que quiso burlarse otra vez de la policía, enviando un disquete en donde él estaba enviando un mensaje a la policía. Porque la policía, no, los medios dijeron, igual y ya está muerto. Porque era en uno de esos periodos largos. Y, como dato curioso, varios hombres llegaron a la policía y dijeron, yo soy BTK. Entonces eso le pegaron al ego. Le pegó al ego a Dennis Tremendo, Ryder. sí. Y dijo, no, ¿cómo carajos voy a permitir que este imbécil vaya a la policía y diga que yo soy BTK? tonto. Ahora voy a revelar quién es BTK. Y empezó él a mandar cartas. Todavía no mataba. Ya iba a volver a matar. Ah, ok, esto fue antes. Ajá, sí. O sea, bueno, ya eso fue en el 2000. En el primer descanso. El último descanso que se el tomó. último descanso. Ok. Sí, porque estamos hablando de que él pasó cerca de 30 años. En donde él ya no entre Qué 25. paciencia, ¿eh? Sí, una total paciencia. Ay, ¿cómo Y la fue a cagar? Porque y- pudo haber sido el zodiaco de este siglo, ¿no? O sea. Pudo haber sido el zodiaco de este Sí. siglo. Pero nuestro queridísimo amigo Dennis Ryder, que era un hombre muy tecnológico, envió un disquete en esa época que todavía, bueno, sí habían disquetes, donde se mofaba y se burlaba de la policía. Y cuando este disquete llegó a manos de la policía, simplemente encontró los metadatos que estaban borrados digamos, en la parte del borrador. Sí. En el floppy, ¿no? El que era de una pestañita. Exactamente. Sí. Y adivina qué. ¿Qué? Cuando una vez la policía logró abrir esos metadatos, encontraron que la ubicación estaba en una iglesia luterana de Cristo, justamente en Wichita, Kansas. Que alguien de la iglesia haciendo cosas indebidas y no Exacto, morales. Totalmente. Y ahí encontraron el nombre de Dennis Ryder. No puede ser que después de tantos años un nombre, ¿no? O sea, ¿cómo se debió haber sentido, no? Porque de tantos fakes que llegaban, tanto fake, por primera vez tener una pista de verdad. No puede ser, ¿eh? El famoso Dennis Ryder fue atrapado por un disquete. ¿Y qué pasó? Pues se lo agarraron y hasta la fecha está cumpliendo muchas... ¿Sigue vivo? Sí, sigue vivo. Sigue cumpliendo muchas cadenas perpetuas. 10 cadenas perpetuas consecutivas. Dios. Y hasta la fecha, pues, está en la cárcel. Y su hija, pues, como tú dices, sigue admirándolo como el padre que fue. Pero obviamente no admira todo lo que él hizo, ¿no? Él reconoce ante el juzgado todo lo que cometió. Y pues, así quedó tras las rejas. Imagínate imagínate 30 años tener un buen padre y que toda tu vida haya sido un buen padre y de repente dicen eso, ¿no? O sea, Sí, está cabrón. de la nada este buen padre que siempre conociste fue un asesino serial. Sí. No puede ser. Está cabrón, ¿no? No puede ser. O sea, y se aguantaba. No, se aguantaba, tenía todo el tiempo del mundo. Es lo que yo no puedo entender, ¿no? Porque como tú dices, hay varios asesinos seriales que ellos tienden a ejercer tengo que hacerlo. el Ajá, poder, porque, ¿no? porque necesitan esa necesidad de un matar. instinto, ¿no? Pero este güey simplemente lo hacía porque tenía ganas. O sea, este güey Hedonista. se levantaba un domingo por la tarde en diciembre y decía, hoy tengo ganas de matar a esta familia. Tengo ganas. No se puede, pues me espero. Me espero 2 años y la próxima vez mataré, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. No puede ser, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí existen. Wow. Bueno, ahora pasaremos al Sí. siguiente top Al número siguiente número 4. 4. Así es. Muy bien. Entonces, en el número 4, el penúltimo asesino serial que traemos es nada más y nada menos que Jeffrey Dahmer. Ok. Ahora famoso recientemente por la interpretación de Evan Peters, que se acaba de ganar un Golden Globe. Sí, a mejor actor. Salud, Evan Peters, si nos Salud. estás oyendo. No, creo que nos está oyendo, pero si nos estás oyendo, Evan Peters. Muy bien. Muy bien. Pues Jeffrey Lionel Dahmer, el carnicero de Milwaukee, como todo el mundo lo conoce, fue un asesino serial estadounidense cuyas víctimas fueron varones jóvenes. Y quiero empezar contando un poco de su infancia, la cual erróneamente en la serie la ponen como si fuera cruel o como si fuera una infancia triste, pero en realidad no. Tuvo una infancia tranquila, al contrario de lo que dice la serie. Y su papá trabajaba todo el día.
Es lo único. Porque el papá era un papá amoroso, trabajaba todo el día porque su sueño era conseguir un buen trabajo, ir subiendo para poder brindar a sus hijos, ¿no? Ok. Y aunque no estaba todo el día, pues lo amaba. Lo amaba. Amaba a sus hijos, a él y a su hermano. Y su mamá sufría de depresión postparto. Eso fue lo único que estaba raro. Porque fuera de eso tenía amor, tenía todo. La señora tenía depresión. Así que, pues, se podría decir que no estaba. Y el papá tampoco estaba. Entonces eso también afectó a la crianza de Jeffrey, ¿no? Ok. Pero tuvo una infancia normal, tuvo una infancia amorosa y todo bien. Y de hecho, cuando salió del closet, porque Jeffrey Dahmer es gay, fue una persona homosexual, disculpa, salió del closet y su papá y su mamá lo apoyaron y le dijeron que lo amaban y que todo bien. ¿Todo estaba bien? Sí, su familia se enteró que era gay. No como el caso de John Wayne Gacy, que su papá sí lo golpeaba. No, sí, ese sí es O sea, ejemplo de mal padre y ese es un mal ejemplo. Exactamente. Muy, muy mal ejemplo. Para Jeffrey yo creo que lo que pasó fue que hubo una parte en su infancia donde tuvo un golpe muy fuerte en un columpio. Sí, en un columpio. Fue en un columpio, se pegó aquí atrás. Y eso también muchos psicoanalistas teorizan que fue la razón por la que muchos asesinos seriales cambian ese psique, ¿no? Un golpe muy fuerte en la cabeza. Él tuvo un golpe muy fuerte, estuvo hospitalizado, salió, todo normal. Pero hay psicólogos que piensan que eso fue lo que cambió en su psique. Ok. Pero bueno, su papá más tarde, de hecho, dijo que él fue un buen padre, pero se arrepintió de no estar en la casa en los primeros años de formación y que si él hubiera estado, esto no hubiera pasado, ¿no? Todo lo que pasó con Jeffrey Dahmer. Y es importante recalcar que su elección de matar hombres jóvenes fue por su homosexualidad. No tenía nada que ver que él fuera un demente. Él mataba a hombres solo porque le gustaban los hombres. Si él hubiera sido heterosexual, hubiera matado a mujeres. Como Ted Bundy. Sí, como Ted Bundy. Okay. Exactamente como Ted Bundy. Okay. Ándale. Ya. Porque le gustaban las mujeres a Ted Bundy. A él le gustaban los hombres, él mató hombres. Porque no fue como John Wayne Gacy, que el anterior caso, el anteanterior caso, que mataba por reprimir su sexualidad. No fue así. Eso es diferente. Él mataba porque le gustaban los hombres. Okay. Él era gay. Y lo mencionó porque la mayoría de los asesinos seriales son feminicidas, es cierto, pero mucha gente cree que mataba hombres jóvenes por su psique enfermizo, ¿no? Ya, ok. Pero no, es simplemente porque le gustaban los hombres. Ok. Importante aclarar eso, ¿no? Wow. Por su preferencia sexual. Bueno, desde joven mostró interés en la biología y en diseccionar animales, y fue cuando desarrolló su gusto sexual por tener un cadáver, o más bien, un cuerpo inmóvil frente a él. Que es lo de la taxidermia, sí, ¿no? Lo de la taxidermia. Así como John Wayne Gacy, su papá fue un gran motivante para su rompimiento de persona normal y convertirse en asesino serial. Wow. Para Jeffrey Dahmer fue diseccionar animales, lo que impulsó ese placer sexual en tener un cuerpo inerte. Eso lo veremos más adelante. Pero él quería tener un cuerpo inerte para hacer lo que él quiera, ¿no? Ok. Entonces, generó su gusto por el proceso. Esto lo haría un asesino serial de proceso. Del tipo de proceso. Porque Jeffrey no quería matar. Jeffrey, él decía incluso, él dijo después que matar para él era algo extra. O sea, él mataba, pero porque quería su cuerpo inmóvil. Hubo una ocasión donde él ya de adulto tuvo un maniquí y fue su novia su maniquí. O sea, tuvo un maniquí durante años. Porque él lo que quería era un cuerpo inmóvil al que él le pudiera hacer lo que quiera. Vaya. Sí, y siendo gay yo creo que hubiera sido más fácil que le hubiera dicho a otro hombre, oye, a mí me gusta como que no se muevan, ¿no? Así, a mí me gusta que hagas como que no te muevas. Así, Okay. ok. Sí, y ya, asunto arreglado, ya no hubo Jeffrey Dahmer. Ok. Pero no, él quería un cuerpo totalmente inmóvil para hacerle lo que él quería. Ok. Y eso lo convierte en un asesino de proceso. Ok. Perdón, tengo aquí un paréntesis. Ok. He visto que Jeffrey Dahmer, tengo entendido que él mató su primera víctima a los 18 años. Ni siquiera John Wayne Gacy a esa edad mataba. Así es. Creo que él fue uno de los más jovencitos que empezó a asesinar, ¿no? Sí, empezó a asesinar. Su primer asesinato fue un 18 joven... 18 años. Sí, a sus 18 años, porque él ya sabía que quería un cuerpo. De hecho, fue su primera interacción sexual. Porque él se reunió fue un bar gay y se reunió con un joven. El joven acepta, se van a su casa y Jeffrey lo golpea, lo deja inmóvil, pero empieza. Acabo de matar a alguien, Sí. pero no. O sea, al final, al final eso fue como que su inicio para saber que eso le gustaba. Ya. En Ok. ese entonces todavía no se lo comió,
pero ya hubo otros después que sí se los quiso comer. Ahí lo que hizo fue dejar el cadáver en su casa. Dejó el cadáver en su casa antes del rigor mortis porque él sabía que había rigor mortis. El rigor mortis es que se queda todo duro, lo empaquetó en una maleta, lo dejó en su casa y luego lo mandaron sus padres a casa de su abuela. Oh, A casa de su abuela. ya. Y de hecho, cuando iba manejando él, lo detuvo un policía con un cadáver atrás. Ah, sí, que fue el primero, ¿no? Sí, Fue el primero, sí. si no me equivoco. Fue el primero. Fue el del autostop. No, creo. sí, ese chavito. El de autostop. Ah. Bueno, lo detuvo el policía y le dice de que joven viene porque estaba pedísimo hasta su madre Jeffrey, viene conociendo pedo y huele horrible su carro. Dice, no, pues es que no, ¿cómo se dice? Es que mi carro, a mí me gusta mucho la carne y me la regalaron y se echó a perder. Y el policía lo dejó ir. ¿Por qué? Porque Jeffrey Dahmer, podemos ver que igual que Ted Bundy, tiene una lengua de plata. Y era un hombre blanco. Y era un hombre blanco, bien portado para la sociedad. No era heterosexual, pero era un hombre blanco y el privilegio de hombre blanco fue lo que lo salvó de muchas cosas. Sí, si hubiera sido latino o negro, adiós, o un ya, sí, afroamericano. ya no hay. Ajá. Bueno. Y pues su modus operandi, lo corren de su casa. De hecho, dejó el cadáver en su casa, en la casa de sus papás, como durante muchos años. De que 2, 3 años. Y ya hasta que fue grande sacó, pero ya eran huesos, ya no olía mal. Vale. Y seguramente los papás dijeron, huele mal, pero pues es la tubería o algo así. Mapache, por ahí. Sí, sí. Y su modus operandi pues era el siguiente. Los captaba ofreciéndoles dinero a cambio de hacerles fotografías, mantener relaciones sexuales o ver pornografía con ellos. Y ya que estaba grande Jeffrey, llega a la conclusión de que la verdadera satisfacción de que no lo atraparan lo iba a conseguir en un barrio negro. Un barrio de gente negra. ¿Por qué? Porque la policía en esos años no les importaba nada los negros. Sí, sí, como siempre, racistas. Sí. Y entonces se muda a un apartamento negro donde era el único chico blanco en ese apartamento. Y ahí fue donde hizo todas sus locuras, se desató. De hecho, fue un año que estuvo ahí en el apartamento. En un año pudo hacer tantas muertes. Sí, Vaya. de hecho estrenó su apartamento con un chavito. Con un chavito, creo que se llama Somsack, algo así. Y lo mató. Lo Vaya. mató, lo destazó, todo. Y creo que ahí fue donde la primera vez que probó carne humana. Se asó su corazón y se lo comió. Vaya. Según para sentir que está con él, ¿no? Sí, sí, así es. Antes de eso, él trabajaba en una fábrica de chocolates, de hecho. De hecho, no, hasta que lo atraparon. Terminó trabajando en esa fábrica de chocolates. Oh, ya. Él trabajaba en esa fábrica de chocolates y ahí fue donde, de hecho, en su locker llegó a tener restos humanos. Oh, ya. Porque lo que vamos a ver con Jeffrey Dahmer es que él tenía muchos restos humanos en todos lados. O sea, no, nada más en el apartamento. No. Como dicen en la serie de en Netflix. la serie, no, tenía en su trabajo. También el trabajo en tenía. la casa de sus papás. O sea, tenía restos humanos. Ya, ok. De hecho, en su casa tenía un pito momificado. Ya. Así un miembro momificado que él lo veía. Sí. Ya. O sea, él lo veía. No lo usaba para otras cosas, pero simplemente lo veía. Era como su pornografía, ¿no? Órale. Sí. De hecho, hubo una ocasión donde uno de los chavos que llevó, porque ese era su modus operandi, llevaba a chavos de bares gays. Oye, te voy a tomar fotos, como vemos en la serie, ¿no? Con la cámara fotos, esa que la tú me dijiste. Polaroid, la Polaroid. La Polaroid, ajá. Que salía así. Y te doy dinero, te doy $50. Y hubo un chavo, de hecho, que aceptó eso y fue a su casa y estaban platicando, estaban viendo su película favorita, El Exorcista 3. 3, sí. Ajá. Y de hecho, Dahmer agarra un martillo de goma y le pega al chavo. Le pega, le da un golpe. El chavo no se queda inconsciente y se lo empieza a agarrar a golpes y huye. Huye el chavo, huyó, pero se regresó a la casa de Dahmer para pedirle dinero para el autobús. Oh, O sea, Dios. ¿qué tan desesperado tienes que ser para... O sea, eres un hombre negro, homosexual, Ajá. que de plano no consigue trabajo y dice, ¿sabes qué? Pues sí me voy a regresar a pedirle Para mínimo pedirle dinero para el bus. Para el pasaje. Ajá. No mames. Se regresó, peor error. Se regresó para pedirle para el pasaje. Eso no viene en la serie. No, eso no viene eso en la una serie, ¿eh? Es que hay tantas cosas que no vienen en la serie Sí, porque sí, tuvo muchos asesinatos. No traigo el número exacto, pero era su plan de fin de semana. Ya. Ir al Ok. bar gay y ir por restos, ¿no? O sea, Bueno. ir para restos a su departamento. Entonces regresó.
Regresó el chavo. Y Jeffrey Dahmer intentó ahorcarlo cuando le estaba pidiendo los 50 pesos, quién sabe qué estaba pidiendo de que para irse en el bus. Sí. Y lo ahorcó, pero como el otro chavo estaba más fuerte, pues le ganó a Jeffrey. Y al final Jeffrey le dijo de que, bueno, está bien, te voy a acompañar al bus, a la parada del bus y te voy a dar dinero. Ok. Te voy a dar dinero. Y lo llevó a la parada del bus, le dio dinero y le dijo, bueno, pues no le digas a nadie o si no te voy a matar. Bueno, Estaba lelo, no era inteligente Jeffrey Dahmer. no, o sea, no era inteligente. Definitivamente no era inteligente. No, vaya. ¿Te imaginas cómo fue eso? O sea, me imagino cómo era gay, aparte de que Ok. contándole a su amigo gay de que, oye, pues fui a casa de este güey y pues me puse a ver El Exorcista 3 y que de repente me mete un putazo. Pero pues no, hombre, me regresé a porque le dijo, no le cuentes a nadie y le contó a todo mundo. A todo el mundo, obviamente, Ajá. ¿no? Obviamente. De que no, hombre, que me mete un putazo, el puto. Me mete un putazo con un martillo y pues que me huí, pero me tuve que regresar para Por el pasaje. Para pedirle por el pasaje porque no traía nada y me empezó a ahorcar. Y como quiera, le dio chance a que... Es que se regresó y luego lo empezó a ahorcar Jeffrey. O sea, lo empezó a ahorcar y él dijo, no, quítate para... O sea, si no me quieres dar, pues no me des. Y Jeffrey, no, pues sí te doy, pero te acompaño y no le digas a nadie o te mato. Ok. Pero le contó a todos sus amigos, fue a la policía y la policía lo añadió a su carpeta de peleas de amantes homosexuales que no nos interesan en barrios gachos negros. Ah, ok. Obviamente, esto fue... Qué buen carpetazo. No, y es que esto fue... lo que hizo que Sí, no lo atraparan. el acabose de Ser eso. blanco y Sí. tener ese privilegio y aparte en barrios gachos que la policía no quería ir. Eso fue lo que hizo. Sí, no Ajá. le interesaba realmente. Ujú. Sí, de hecho, un dato curioso, una vez le dieron una cucharada de su propia medicina. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Él, estaba en la cárcel porque ya lo habían metido a la cárcel por siempre lo sacaban por buen comportamiento. Sí. Igual que este señor John John Wayne Wayne Gacy. Gacy. Estaba en la cárcel y lo dejaron salir por el Día de Acción de Gracias para Ok. visitar a su familia. Ok. No fue a visitar a su familia, fue al mismo bar gay. Tengo un día para hacer lo que yo quiera. Fue al bar gay y le dijeron que lo conoció a un chavo y lo último que supo fue que lo drogaron y amaneció en la casa del chavo con una vela en el trasero introducida, prendida No. y vestido todo de amarrado, así bondage. No mames. Sí, le dieron una cucharada de su propia medicina, se empezó a mover, dijo, quítate, déjame. Jeffrey Dahmer Jeffrey amaneció... Dahmer amaneció así el día que lo dejaron salir de la cárcel por acción de gracias. Y el otro tipo ahí estaba, que lo había drogado, y ya lo liberó y se fue. Le dieron una cucharada de su propia medicina, le metieron una vela prendida en el trasero y lo amarraron. Eso es un dato curioso que no vi ni en el documental No, hombre, de no, Netflix, no. ni tampoco ni en la serie. No, Vaya, estas son cosas de las tantas historias que vivió en ese departamento. Pero sí, Vaya. como podemos ver, Jeffrey Dahmer tenía una lengua de plata. Convenció a su papá, a la corte, al juez y a todos los policías que se encontraba de que él era inocente, era un maestro de la manipulación. Wow. Y además, Dahmer llegó a confesar ya después que llegó a canibalizar a una que otra víctima. Porque él tenía ese trauma de que no quería quedarse solo. Él había estado solo toda su vida. Su papá trabajaba todo el día, su mamá estaba, pero no estaba porque tenía depresión postparto. Y su abuela lo sacó de su casa. Entonces, su abuela lo corrió. De hecho, él de los papás se fue a vivir con su abuela y la abuela le llegó a decir de que no tienes permiso de meter muchachos a esta hora, ¿no? Y porque él metía cadáveres y también dejó cadáveres en la casa de su abuela. Sí, O sea, este no era como John Wayne Gacy, que todo en su casa, o sea, él No. en todos lados. En todos lados. Pero todos no, lados no, que lo incriminarían. En su trabajo, en su casa, en la casa de sus papás, en la casa de su abuela. Y entonces él se sentía solo. Lo corrieron de todos lados. Tenía este trauma que quería que sus amantes estuvieran siempre con él y en él. Por Y en eso él. se los comía. Por eso los comí. Se los comía Wow. porque él decía que nunca, si era así, nunca lo iban a dejar. Ya. Porque iban a ser parte de él. Ese fue su psique. Ya. Oye, por ejemplo, en el caso de Jeffrey Dahmer, yo he visto que, y también comparado con otros, por ejemplo, John Wayne Gacy tenía su propia casa. Jeffrey Dahmer al principio no tuvo su casa, estuvo viviendo con su abuelita Sí, con su mamá. y luego, en su casa de sus papás, hasta que finalmente llegó a Al departamento donde hizo todo su show. Ajá. todo, ¿no? Y en el caso de Ted Bundy, por ejemplo, él vivía con su novia.
Entonces, él no podía matar ni enterrar sus cadáveres en casa de su novia. Entonces, él lo hacía por fuera. Pero bueno, volviendo con Jeffrey Dahmer, creo que sí fue un poco más inteligente después tener su departamento para hacer sus fechorías. Sus fechorías, Y sí. fue listo. En un barrio negro, en un barrio peligroso, donde pues no, la policía no se iba a preocupar. Sí. Pero, bueno, se los comía, no lo iban a dejar. Al parecer Jeffrey Dahmer no sabe lo que es hacer popó, porque ahí sí lo iban a dejar en su popó. Ajá. Pero al final, obviamente no duró para siempre. Fue detenido cuando un joven llamado Tracy, que es el que vimos en la serie, en el capítulo 1, fue a su hogar, lo conoció en el bar gay, hasta ahí toda la serie va bien. Lo conoció, fueron a su casa, le dijo que le iba a tomar fotografías y cuando lo vio, cuando llegó a su casa, lo esposó. Lo esposó y le dijo de que... ¿Cómo se dice? Le dijo que le iba a tomar fotos esposado y que no sé qué. El chavo le dijo la palabra mágica, que es lo que a Jeff le prendía para no dejar ir a sus víctimas. Le dijo, me tengo que ir. Jeff despierta su psique de que no quiere quedarse solo, lo droga, le da el té con el café con la droga y ya, lo empieza a drogar. Pero antes de eso, lo puso a ver El Exorcista 3, como vemos en la serie. Como siempre. Y sí, su película favorita, ¿no? Ajá. Y le pone su oído en el pecho y le dice, quiero oír tu corazón, porque quiero comérmelo, quiero oír lo que me voy a comer. En ese entonces Tracy despierta este instinto de debo de salir de aquí, lo golpea y huye con las esposas, con la mano esposada. Oh, ya. Y lo detienen los policías en la calle con la mano con unas esposas. ¿Qué va a pensar un policía? Un negro corriendo en un barrio peligroso con una mano esposada. Se escapó. Tracy le dice, ¿sabes qué? Vengo de esta casa, Los policías, por corroborar su historia, llegan al departamento. Dahmer les abre y les dice que es su amante gay y que estaban jugando a un juego de esposas. Le creen a Dahmer Como los siempre, policías. como siempre. Pero Tracy dice, esto no. O sea, bueno, Tracy, vete a tu casa. Ya vete, negro, ¿no? O sea... Sí. Pero se le ocurre la gran idea de correr porque le dice, bueno, mínimo dame las llaves de las esposas. Y los policías, dale las llaves de las esposas. Y Dahmer dice, no, es que yo no tengo las llaves de las esposas. Y no las tenía porque él nunca las utilizaba. Siempre cortaba las manos de sus víctimas. Oh. No necesitaba llaves. Oh. Entonces no tenía las llaves de las esposas. Tracy, no se pueden meter los policías a la casa para investigar porque legalmente no pueden. Es cuando Tracy se mete a la fuerza para ir al cuarto, a agarrar el cuchillo, donde decir, miren, es el cuchillo. Y ya cuando se mete Tracy, se meten los policías ya con una excusa. Y con lo que ven los policías fue una escena de horror. Ni siquiera se molestó. Vieron toda la escena de sangre ahí en la cama, arrestaron a Dahmer y vieron que tan solamente en el refrigerador tenía una cabeza cercenada. Oh, ya. Dahmer. Ya. El tambor. Ahí está, el tambor con el cadáver y que olía de la verga. Sí. Olía horriblemente mal. Pobres vecinos. Y queda ahí, atrapan a Dahmer y pues descubrieron, lo arrestan, investigan la casa y descubrieron una aterradora creación que fue la que le hizo que lo llamaran el carnicero de Milwaukee. Tenía un altar con restos amputados de sus víctimas. Tenía cráneos de todas sus víctimas y tenía penes de las víctimas pintados de otro color. Vaya. Y momificados en un altar. Enfrente del altar había una silla negra que en sus palabras era, y cito, para sentarse y obtener el poder de lidiar con situaciones sociales, pero en realidad era para masturbarse. O sea, era todo ese altar era para su masturbatorio personal macabro. Y ya. Sí, para él poder masturbarse viendo todos sus cadáveres, los cráneos. Y pues trampan a Dahmer. Ya todos vimos en la serie que todo lo que sucede en el proceso del juicio y por fin lo tramparon. Sí. Tengo entendido que él se creía villano de Star Wars, no recuerdo quién. ¿Cuál? Por los pupilentes que él se ponía. ¿Los pupilentes amarillos? ¿O Sí. cuáles? Sí. ¿Cuál villano era? No era del Exorcista, sino... ¿De quién era? No recuerdo bien. Era uno de los villanos de Star Wars, donde Jeffrey Dahmer
Sí, eran los 90s, entonces sí. A ver, Sí, investigalo sí, porque de hecho no. sí. Sí, de hecho sí. Star Wars. Sí, Star Wars voy a poner, si no me equivoco, que era este personaje que él estaba obsesionado con El Exorcista 3 y con Star Wars. Por ejemplo, aquí dice, ¿por qué Jeffrey Dahmer tenía los ojos amarillos, no? Investigando un poquito, yo me di cuenta que él tenía estos pupilentes. Yo pensaba que era solamente como para darle un plus Yo a la también serie. a la serie, Un yo guiño. también creía. Pero Ajá. no, realmente sí. Él estaba totalmente pues, obsesionado con este personaje, si no me equivoco. Darth Sidious, ya. No sé Para el si emperador era- Palpatine, Darth Sidious. Ajá. Ajá, pero este es del Exorcista 3. Ah, ya, sí. Creo que sí era. Pues ese es Darth Sidious, Sí, ajá, sí. perdón. Aquí El está. retorno del Jedi, ajá. Los ojos amarillos del emperador Palpatine Ajá, Palpatine. en Retorno del Jedi. Sí, en el 83. Sí, Sí, vaya. te soy honesto, yo no me acabé la serie. ¿No la No, acabaste? no la acabé. ¿En serio? No la acabé. Todo lo investigo y lo investigué de fuera. O sea, Wow. no de la serie. Muy La tengo que interesante. acabar. Muy interesante. Ok, Bueno. esto fue... De hecho, lo arrestan y su defensa en el juicio fue, de hecho, del abogado, dijo, mi cliente tiene que ponerse pedo para hacer todo lo que hizo, entonces no es culpable. Oh. Esa fue la defensa que usaron, pero Ya. obviamente el otro abogado ganó el juicio y al jurado diciendo que 17 personas murieron solo para que él pudiera tener sexo y lo condenaron a 957 años en total sin libertad condicional. Qué poquito, ¿eh? Lo condenaron. Es muy Sí, poquito. Sí, muy poquito, ¿no? Los asesinos seriales vienen más. Bueno, cuando fue detenido por la policía, pues explicó a los policías y todo que su propósito era que las víctimas se quedaran con él. Como ya te había dicho. O sea, quería convertir a los hombres con los que se quedaba en juguetes sexuales gigantes, Ya. inertes, que no hicieran nada y pues que hicieran lo que él quería, ¿no? Porque pues se quedaban quietos. Pero el 28 de noviembre de 1994, a menos de 2 años de estar en una prisión, un guardia dejó solo a Dahmer junto a Jesse Anderson, un prisionero esquizofrénico, junto a Jesse Anderson y a un prisionero esquizofrénico de nombre Christopher Scabier. Él confrontó a Dahmer con recortes de periódicos de sus crímenes que cargaban en sus bolsas y después golpeó a Dahmer en la cara y en la cabeza con una barra de metal y le destrozó el cráneo y la cabeza a Dahmer. Wow. No se murió, pero lo dejó golpeado. Después mató al otro tipo, a Jesse Anderson. Sí, había un compañero que estaba Ajá, ahí. lo sodomizó con un palo de escoba. Wow. O sea, Dahmer le dio con la placa de metal y al otro con el palo de escoba lo sodomizó, se lo metió por el trasero. Pobre compañero Sí. de Jeffrey Dahmer. Él no debió haber estado ahí. Después, no, y fue culpa del guardia, pero culpa del guardia Sí, para bien, ¿no? para bien, ajá. Luego, después el esquizofrénico caminó calmado hacia el guardia y dijo, y cito, Dios me dijo que lo hiciera. Oh. Wow, el esquizofrénico. El esquizofrénico. Y horas después, en el hospital, terminó la historia del caníbal de Milwaukee porque murió por las heridas Wow. en el hospital. Fíjate que como dato curioso, A ver. Jeffrey Dahmer murió como mató la primera vez. Oye, La primera víctima que le dio autostop a su casa, Sí. lo mató golpeándolo con barras de metal. metal para hacer gimnasio Sí. de pesas. Y casualmente muere de la misma forma, así Sí. como viene en la Biblia. Con un metal, sí. En la Biblia creo que lo mencionan así, ¿no? Hay una la frase Biblia? en la Biblia, sí. Que como serás medido con tu propia vara, algo así. Oh, no Dios recuerdo mío. bien. Entonces sí está como que curioso. Está Wow. curioso y está como poético, ¿no? Sí, Su muerte. poético, totalmente. Wow. Y esa fue la historia del caníbal de la Milwaukee. Es un poco resumida, pero pues más o menos fue lo que hizo, cómo era él y cómo lo afectó, ¿no? Y es increíble cómo este tipo de asesino es de proceso. O sea, es de proceso a diferencia de los otros dos. Que uno era hedonista, otro era de poder control. Y este es de proceso, porque él disfrutaba el proceso de matar. Ok. El proceso del cadáver. No del matar. El matar era... Hubo hasta una ocasión donde sacó un cadáver del cementerio fresco para profanarlo, porque profanarlo. él matar era un extra, un plus Claro, ahí. exacto. Ok. Interesante. Bueno. Vaya. Ok, entonces pasemos al número 5. El último. El último. Este personaje, bueno, no me siento muy orgulloso de él, como ninguno de los demás, pero tengo que hablar de él.
Ok. Es colombiano. Su nombre es Luis Garavito, apodado Oh, yeah. La Bestia. La Bestia de Colombia o La Bestia. Activo en Colombia, Ecuador y Venezuela en los años 90, Luis Garavito confesó haber violado, matado y practicado ritos satánicos con al menos 193 niños y adolescentes. Pero sabemos que son 200 niños. Y es que eso es lo quizá más. peor. O sea, es que aparte de ser el de la lista que más ha matado, mató niños. O sea, Sí. son niños. Y Eso eso está muy cabrón. O sea, digo, cualquier muerte es algo que no... vaya. Yo creo que es bien merecido del último puesto. Porque yo creo que matar y matar niños. Sí. Y matar a 200 niños es. No, y es espérate, este tipo, este enfermo, la mayoría mataba a niños indigentes y de barrios pobres. O sea, sabía, también tenía un método, un modus operandi, ¿no? peor. Les dicen los menos vivos. A las prostitutas, homosexuales, niños de la calle, se les dice los menos vivos porque son los que la policía no busca. Exactamente. Los que la policía no les importa. Si alguno de estos asesinos llegó a llegar a la cárcel fue porque mató a la persona equivocada, a alguien que sí tenía familia, a alguien que sí lo van a buscar, que sí van a hacer la denuncia. Por eso los indigentes, homosexuales, prostitutas son los menos vivos. Y los que nunca tienen voz. No tienen recursos, no pueden ir a la policía. O sea, Exactamente. Correcto. A pesar de su confesión, cuando él fue atrapado, ya lo convertía en un asesino increíblemente prolífico. Su sospecha que la cifra total pudo ser incluso de 300 niños. Fue condenado tan solo con 40 años de cárcel, ya que el máximo permitido por la ley colombiana es de 40 años y podrá optar la No libertad puede condicional ser. en el 2023, que es este año. ya es Estamos a nada. Él ya está listo para salir. 40 años. Ya cumplió sus 40 40 años. años, 80s, ¿no? Sí, totalmente. ¿80 y qué? ¿80 y Sí, de los 7? No, 78. posiblemente. 73, 77, sí. No manches. Así es. Algo había leído de que... En los de- 90, Ajá. fue en los 90. Ah, ok. Él fue en los 90s. en los 90. 40, Sí, aquí dice. 90 más 40. ¿No es cierto? ¿No? ¿30? Aquí dice. Dice en los años 90. O sea, lo van a sacar antes. Yo creo que sí, quizás. Ay, Dios mío. Porque aquí dice que fue condenado tan solo a 40 años. Algo sí lo había leído que era porque en ese entonces había estaban en estos rollos revolucionarios y cambiaron eso para que los líderes de grupos no estuvieran tanto tiempo en la cárcel o incluso los líderes políticos pudieran salir antes. O sea, Exactamente. Bien. En medio de la polémica por la posibilidad de que salgan en libertad condicional, Colombia recuerda la dolorosa historia de los casi 200 niños violados y asesinados por el criminal. Esta es su vida y su prontuario de los delitos. Se dice que su niñez tenía problemas sociales y pues abusos de su padre. Era motivo de burla entre sus compañeros del colegio y los profesores tampoco colaboraban con el rechazo. Y a raíz de eso dejó los estudios a los 10 años de edad. no puede ser. En una de sus audiencias, ya cuando a él lo atrapan, en su contra, Garavito también explicó que su hogar no era distinto, ¿no? Él decía: tenía la desgracia de estar dentro de una familia que se la pasaban discutiendo, peleando y lanzándose palabras de grueso calibre. Narró Garavito sobre su entorno. Extrañamente, con recuerdos vagos, identifica a su padre como quien perpetró el primer abuso sexual que vivió en su vida. Mi papá no dormía con mi mamá, cito, ¿no? Dormía conmigo. Él me bañaba, tengo un recuerdo vago, era de noche, él me acariciaba por las noches en mis partes íntimas. Dios mío. A Ajá. ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo, confesó Garavito en una de sus audiencias en su contra. Además, a sus escasos 12 años fue víctima de abuso por parte de un amigo de su padre, quien cometió estos actos contra él de forma sistemática. Sí, siempre. Eso es muy común en Latinoamérica. El amigo de la familia que te viola, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Sí. Era el dueño de una droguería, o en este caso de una tienda, quien lo torturó y violó causándole daños en sus genitales. Entre los vejámenes, Garavito confesó que recibió golpes en su pene y glúteos mientras se encontraba amarrado a una cama. Le atribuye a esta experiencia que no se sintiera lo suficientemente heterosexual cuando vio revistas pornográficas por primera vez.
Que no se sintió heterosexual. Sí, exactamente. No manches. Sí. O sea, ya le fue tan fuerte el trauma que ya no sentía Sí, como no. un niño normal, ¿no? Hay una etapa en los niños en los que tienen buscar esa identidad sexual. Él no la tuvo. Sí, no, definitivamente. puede ser. Los abusos del hombre duraron 2 años, el amigo del papá, ¿no? De Garavito. Sí. Hasta que se mudó al municipio de Trujillo, en el departamento del Valle de Cauca. Fue allí donde otro hombre, según él, volvió a Abusar violarlo de con él. otro amigo de su padre. No puede ser. Así es. Dios mío, o sea, es que es lo que te decía antes de que grabáramos, que las vidas de los asesinos seriales en Latinoamérica, porque hay muchos, son así. Porque nunca hubo ley que... También en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí más. Porque no hay una ley que proteja a los menores de ese tipo de abusos. Totalmente. Qué triste, ¿eh? Sí hay, ¿verdad? Pero pues no la ejercen bien. Así es. Garavito aseguró que no dijo nada por el temor que sentía de que su familia decidiera creerle al victimario. Fue después de que eso que a temprana edad tuvo su primer acercamiento a los crímenes que cometió contra niños. Y cito, después yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños y yo sentía algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada. Ni mis padres se dieron cuenta. Ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa y sin que ellos se enteraban, los acariciaba. No puede ser. O sea, era A gay. sus hermanos, pero a sus hermanos. Sí. No, era gay y enfermo. O sea, no manches. ¿Cómo eso lo afectó? Sí, no. Pasando un poquito a su primera víctima, a los 15 años, Garavito acorraló a un niño para tocarle. Pausa. ¿A los 15 años ya fue su primera víctima? Sí, creo que ya le ganó a Jeffrey Dahmer. Ya le ganó Jeffrey, definitivamente. No manches. Ya le ganó. Aquí dice que quería tocarle sus genitales. Él entonces, adolescente, no planeó violarlo. O sea, Garavito no quería violarlo, sino Nomás que solo tocarlo. pretendía, entre comillas, abusar ligeramente del menor, ¿no? Ligeramente. Ligeramente. Énfasis en ligeramente. O Sí. sea, ¿le iba a meter a la mitad? ¿Cómo? Según el reporte académico del investigador de la Universidad de Alicante, la víctima gritó y llamó la atención de las autoridades, quienes retiraron al muchacho que pretendía abusarlo. El padre, por su parte, lo reprendió diciéndole que por qué no había cometido el delito contra una mujer. Su papá. Su papá, Le dijo, ¿por qué violaste a un hombre en lugar de una mujer? O sea, qué gran ejemplo, ¿no? ¿Qué? No puede ser. Qué gran ejemplo. Qué Sí. enfermizo el papá. Sí. Desde ahí terminó la convivencia con su padre, quien lo echó de la casa por su comportamiento homosexual. Solo por eso, no porque violó a un ser humano. O Sí. sea, sino porque es homosexual. Sí. Así Dios es. mío. Según Garavito. Latinoamérica. Así es. Según Garavito, después de estos hechos, entabló amistades con mujeres e incluso tuvo una relación sentimental con una de ellas. Estos hechos no han logrado ser probados por las autoridades. Era su amiga, que era su novia que va en otra escuela. Algo así. Su poca atracción por las mujeres le generaba frustración. A raíz de esto, a los 23 años, decidió ir a un psiquiatra. Viviendo en Armenia, se consiguió un trabajo en una panadería y se trataba de Alcohólicos Anónimos. Ok. A su vez, iba a la iglesia de forma frecuente. O sea, era alcohólico. Sí. A sus 23 años. Sí, ya era alcohólico. Ah, no sí. manches. Y en ocasiones comprobaba favores sexuales de niños que se prostituían alrededor. El remordimiento acompañaba día a día. A los 23 años se trató por una pelea con compañeros de trabajo que lo llevó a perder su puesto. Ahí comentó que tuvo pensamientos suicidas, omitiendo sus preferencias sexuales y sus antecedentes de pedofilia. Por eso solo se le trató únicamente depresión. No puede ser. Sí. Incluso, según cuenta un investigador de Colombia, el hombre tuvo una mujer llamada Claudia como compañera mientras trabajaba en un supermercado. Okay. Su relación era de apariencias, ya que saciaba sus deseos sexuales violando menores de la población de
Era para aparentar. De Quimbaya, exacto. Sí, era para aparentar. O sea, él era pedófilo. Exactamente, ¿no? El ejemplo de, por ejemplo, Ted Bundy, que vivía con su novia, Sí. él mataba a chicas, ¿no? Sí. A mujeres. En el caso del que vivía con una Era pareja, feminicida. pero Ajá. él mataba a niños. Oh, Dios Después de un tiempo, no sentía placer con solo violarlos, sino también decidía torturarlos. El comienzo de Garavito todos. empieza con su ascenso a este terrible loco. Con esos niños utilizó cuchillas, velas y encendedores para maltratarlos. No manches. Eso hacía que Garavito, según me contó, pudiera sentirse bien. Así su satisfacción sexual dependía del dolor que infligía en sus víctimas. Fue después que en octubre del 92, en Jamundí, cometió el primer asesinato a su nombre. Mientras lo tocaba, el hombre utilizó unas cuchillas que llevó... O sea, siempre hasta ahorita había sido abusar, simplemente, Sí, ¿no? perdón, no había... Jeffrey Dahmer sigue en el top. Ah, Sí, ok, me equivoqué. abusó a los 15 años, pero no mató. Sí, cierto. O sea, el paso de asesino fue más parecido Sí, a John sí, Wayne Gacy, sí, que él ya exactamente. tenía su modus operandi. Correcto. Pero fue así de la nada, ¿no? O sea, ya llevaba tiempo. Exactamente. Entonces, desde allí comenzó Garavito su ascenso al poder como un asesino serial. Se volvieron, ¿Cómo lo mató? Con cuchillas. Con unas cuchillas. Sí. Entonces, dice que decidía que debía matarlo por saciar su necesidad sexual. Como John Wayne Gacy. Como John Wayne Gacy. Que descubrió que le prendía a matar. Ajá. Exactamente. Fue así que logró el asesinato y violación cerca de 200 niños. Su captura, 22 de abril de 1999. El temido violador y asesino de niños fue capturado en una zona de la Villavicencia, departamento del Meta. Fue un indigente quien alertó sobre la presencia del criminal. Y mientras esperó a las autoridades, frustró el abuso y asesinato de un menor de edad que gritaba por su vida. Ay, lo salvó. Sí, lo salvó. No puede ser. Qué Así chido. es. Ajá. Después de llevar al menor a una zona segura, el hombre avisó a la policía y 3 agentes capturaron a la famosa bestia llamado Garavito, Dios quien mío. dio Ajá. un nombre falso para poder disuadir a la autoridad. Sin embargo, Ted, como Ted. sin embargo, el 20 de julio de ese mismo año, las autoridades relacionaron crímenes pasados y los identificaron como tal. Recordemos que la policía de Colombia, a pesar de estar en los 90s, no tenía la misma capacidad forense como los gringos. Obviamente. Tenían que traer aparatos de Estados Unidos para poder checar huellas dactilares, checar todo lo que tenga que ver con ese tema de los forenses. Sí, claro ¿no? que sí. Ajá. En noviembre de ese año, el temido asesino en serie confesó ser el autor de 140 asesinatos de Confesó menores. 140. Él lo confesó, sí. A la máquina. Sí. Imagínate 5 horas ahí hablando. O sea, imagínate ser el detective oyendo tantas horas, 140. No, y que el tipo no pueda recordarlos. No, sí, no. Sí, no. Hasta O bueno, quién sabe, ¿eh? Porque los asesinos seriales tienen ese psique de recordar, ¿no? Sí. De recordar cada víctima. Sí. Hasta el momento se ha probado su responsabilidad en el asesinato de 186 niños y la violación de 200 de ellos. Considerado uno de los peores criminales del mundo y llegando a relevancia internacional por la gravedad de sus crímenes. En el 2001 fue condenado a 1,853 años de cárcel Ah, y 9 días. ok. Pero, ¿y los 40? Voy para allá. Ok, ya. Ok. Esta condena, la más alta conocida en Colombia, no se logró. No se logró aplicar porque en el país no es viable la condena perpetua. Porque por esto se le conmutó a la pena máxima de 40 años. No puede ser. Pero de esto solo han pasado 20 años, que es lo que estábamos checando Ajá. en los años. En realidad han pasado solamente 20 Lo van a años. sacar antes. Sin embargo, Ajá. en el 2006 recibió una reducción a la condena por informar la ubicación de alguno de los cuerpos de los menores asesinados. Entiendo eso. Entiendo que para las familias es más importante tener un cierre.
O sea, tener un cierre del cadáver de mi hijo, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué? Ya no me importa si le das menos años. O sea, quiero que las familias estén felices. O sea, Exactamente. y sepan, no felices, sino en calma. Exacto. En calma y en paz de decir, ya encontré a mi hijo. Exacto. Ahí está, y vamos a tener un funeral propio y ya no está desaparecido, está muerto, ¿no? O sea, Exactamente. Así es. pero se me hace mucho, ¿no? O sea, Totalmente. se me hace mucho bajarle tanto. O sea, Sí. ¿cómo mínimo 20 años? ¿Cómo crees? O sea, es una estupidez, totalmente. Es una tremenda tontería Sí, eso, ¿no? Mínimo, sí. denle un helado, ¿no? Algo en la Sí, cárcel. un helado en la cárcel pero para que que esté pueda- ahí, pero que esté ahí. Sí. Denle una tele o algo, pero que esté ahí, que no molesta todo todo lo demás planeta, ¿no? Ajá. Sí, yo les digo a todos los que nos están viendo, este tipo no puede salir de la cárcel. Se los digo ahorita. Audiencia, este tipo no puede salir de la cárcel. Audiencia colombiana. No debe. Audiencia Sí. colombiana. No debe de salir de la cárcel. Se los digo en ese momento. Aquí en el mundo de Mork, junto a Pedro Lanís, Sí. se los digo, no debe de salir. Continúo. Por esto, recibió tan solo 24 años de prisión, los cuales acabarían en el 2025. En el momento, se conoce sobre su buen comportamiento en la cárcel, de alta seguridad, la tramacúa, y su fervorosa devoción religiosa tras las rejas, porque ya es un hijo de Dios. Ah, sí, ya. Su posible, redimido. así es, su posible libertad causó polémica, obviamente. Por eso se conoció que tendrá unos años más recluido por orden de un juzgado competente de Valledupar. Dios mío. Así es. No puede ser. No. Ese monstruo, ese maldito cobarde, no puede salir. No debe de salir. No debe de salir. No debe. Audiencia colombiana, que haga algo, ¿no? De Sí, que hagan algo. Si lo ven. Debe de seguir en la cárcel. Ajá, sí, Sí. que le apliquen. O sea, como él es uno de los asesinos más prolíficos de todo el planeta y de todos los tiempos. Y al contrario de Ted Bundy o de Jeffrey Dahmer, que tuvo 900 años de prisión, este solo tuvo 40. Sí, 40. O sea, eso es una burla. Obviamente el realmente, elefante ¿no? en la habitación es que es Latinoamérica y que Es Latinoamérica. Ujú. No, aquí no se hace. Aquí puedes matar a 500 niños y nada más te van a dar. No hay quien 30 vea años. eso. No hay quien, quien cuide eso. Si ahorita aquí en la esquina matas a alguien, no hay quien cuide eso. No. O sea, no hay quien lo investigue eso. Exactamente. Y puedes seguir. Y lo cual es un sistema horrible. No nada más en México, sino en toda Latinoamérica, ¿Sabes pienso qué? yo, No- que deben de ejercer bien ese tipo de leyes, Sí. sobre todo para atrapar a esos Monstruos criminales, como él, ¿no? Ajá. a esos monstruos. ¿Sabes qué? No creo que lo liberen. Yo no creo que lo liberen porque ya es tan mediático que ya llegó hasta América y ya llegó a todo el mundo, ¿no? Y que es tan mediático que no quieren quedar... O sea, si nadie supiera de esto, sí, lo liberan. Pero como es tan mediático que llegó hasta otros países, este caso, no creo que lo liberen porque queda mal el país. Y una de dos. Si lo liberan, lo matan. Es que esa es otra. Sí, seamos francos. O sea, si a él lo liberan, lo matan. Y entra ahí de nuevo de que esa, pues la verdad, no será justicia. O sea, que lo maten en la calle no es justo. O sea, Sí, no, yo no. quiero verlo en la tele. Yo quiero verlo en la tele que le digan que le dieron más años, o que le dieron cadena perpetua, o que le dieron Yo también pena de muerte. estoy de acuerdo con eso. Pero que lo maten en la calle es tan. O sea, ¿qué somos, no? O sea. Sí, ¿qué somos? Exactamente. Eso puede pasar, Decía pero... Batman: cuando matas a un asesino, el número de asesinos en el mundo se queda igual. Ah, eso dijo Eso Batman. dijo Batman. Qué Ajá. buena frase Porque de tú- Batman. Porque o sea, por eso los encarcela, porque si los mata, el número de asesinos en el mundo se queda igual. Wow. Porque tú te estarías convirtiendo, ¿no? Te estás manchando, ¿no? Sí, tienes razón. Tienes Sí. toda la razón. Wow. Pues esto fue los 5 asesinos seriales más peligrosos del mundo. ¿Cómo nos movimos de asesinos seriales a Batman, no? A Batman. Llegamos a Batman. Sí. Pedro, salud. Salud. Espero que hayan disfrutado de esta velada, de estos 5 asesinos seriales Uy, yes. más peligrosos del mundo. Y sobre todo, pues, agradecerle nuevamente a Le Music Pro y a Crónicas Nocturnas por estar aquí apoyándonos con el estudio Sí. para sacar adelante esta segunda transmisión. Le Music, Crónicas. Salud, salud. Pues hemos concluido esta segunda sí. transmisión y pues no olviden darle like, suscribirse a la página del Mundo de Mork, su canal,
en donde estaremos haciendo más transmisiones. Yo creo que el próximo video que hagamos vamos a cambiarle un poquito al género, ¿no? Sí, sí. Quizá sea algo de ya paranormal, algo... Sí, mira, ya tienes historia, ya tienes crimen real. Y tercer capítulo, pues como que falta algo paranormal, ¿no? Ya falta algo paranormal del mundo de Mork. Ok, bueno, pues estamos muy pronto viéndonos en otro capítulo de El Mundo de Mork. Gracias, Muchas gracias. Hasta luego. un gusto. Bienvenidos al mundo de Mork.